segundo parcial, recuperatorio y todo eso. El viernes 23 es el segundo parcial. El viernes 30 los recuperatorios, así que clases quedan la de hoy y la semana que viene. Así que hoy ya les doy el enunciado del trabajo práctico que queda, que es de análisis de requisitos con caso de uso y estimaciones con puntos caso de uso. Y ese TP se entrega hasta el domingo 25. El mismo 30 hay que entregar las notas. Así que haga la clase que doy y la que viene. Sí, sí, las guías sí. Eso para el parcial, digamos. Bueno, ahí en el campus, en la parte de P2, había puesto un link a Google Drive. Entren al link y van a ver más documentación. Un par de personas me preguntaron porque no había el enunciado, todavía no lo había subido, el TP2. La clase pasada habíamos llegado al más o menos pasando la mitad de la diapositiva de casos de uso. Ahora la vamos a terminar, así ya terminan sabiendo cómo estimar un proyecto con puntos caso de uso. Después voy a explicar el estándar de IEEE 830 para la especificación de requisitos y vamos a ver, ya me imagino que ya lo vieron en Ingeniería de Software 1, cómo redactar un caso de uso, más allá del diagrama UML del actor con palitos y las flechitas a los globos. Sí, básicamente vamos a terminar con eso. Voy a presentar, avísenme cuando... los TP los voy a corregir todos juntos. El 25 es la fecha límite de la entrega del TP2 y se van a realizar ahí las correcciones. Igual los estuve viendo y como les había comentado, eh, el único caso en el que van a tener que hacer una reentrega es que hayan entregado en blanco o con puntos faltantes. No sé, en el TP de Partigan que hayan entregado el Gantt y el Perno, por ejemplo. Bueno, ahí está incompleto el TP. Pero después si la pifiaron, ¿no? Entre comillas, porque ya habíamos visto que no hay ningún Gantt igual. Eh, en las actividades eso no se evalúa tanto. ¿Están viendo la pantalla ahí? Yo lo que voy a hacer la clase que viene, les voy a mostrar de todos los TP que entregaron, uno o dos que, que me hayan gustado bien, dentro de todos los que entregaron, ¿no? Obviamente no es que hay uno o dos que estaban bien y el resto no. Y les voy a mostrar esos trabajos y los vamos a analizar ahí para que vean si hicieron algo muy diferente o algo que tengan la devolución en ese sentido. No puntualmente sobre sus trabajos, sino que todos miren y lo revisamos entre todos ese trabajo modelo, entre comillas. Em, bueno, como ya saben, la entrega de los trabajos es obligatoria y la tienen que tener entregados para la aprobación de la cursada y después para rendir el final tienen que tener los trabajos aprobados. ¿Ya? Por eso la corrección voy a hacer el 25. Si queda alguno para reentregar, bueno, tienen tiempo de reentregar hasta que rindan el final, pero tienen que tenerlo entregado, digamos, no pueden no entregarlo y bueno, o sea, tienen tiempo para entregar la corrección hasta que rindan el final. A eso me refiero. Bueno, a ver si me acuerdo dónde nos habíamos quedado. Creo que habíamos calculado, bueno, hoy es un barrido muy
rapidito desde el principio. Un punto caso uso es un método de estimación para calcular la estimación de tiempo del proyecto en total. Estima las horas hombre y con eso calculas las horas de todo el proyecto. Básicamente, esperen que voy a poner ahí. Esta es la fórmula de puntos caso de uso. Lo que habíamos estado haciendo es calcular cada uno de estos parámetros de la fórmula por separado y después, bueno, hay que multiplicar todos. Entonces tenemos los puntos caso uso, los puntos caso uso sin ajustar, que son estos, el factor de complejidad técnica, el factor de complejidad medio ambiente y el factor de productividad. Ojo con esto, no es puntos de función, no se equivoquen. Bueno, este es el primer factor de la fórmula que se calcula con esta otra fórmula. Son los pesos de los casos de uso sin ajustar, sumado a los pesos de los actores sin ajustar. Los pesos de los casos de uso sin ajustar, acá tenían una tablita de referencia. Estos valores no se modifican. Esto básicamente, ustedes van a tener, por ejemplo, en un proyecto tiene 25 casos de uso listo. Van a tener, no sé, 15 casos de uso simple, 5 medio y 5 complejo, en base a qué determinan si un caso de uso es simple, medio o complejo. Bueno, utilicen esto porque están siempre trabajando en orientación a objetos. Si el caso de uso involucra menos de 5 clases, bueno, es un caso de uso simple, va a tener un peso de 5. Si es medio, si utiliza entre 5 y 10 clases. Más de 10 clases es complejo. Entonces, básicamente, esos 25 casos de uso, por decir un número que tenga su desarrollo, van a ser estos 15 simples por 5, más 5 casos de uso medios por 10, más 5 casos de uso complejos por 15. Número de casos de uso por el peso y la sumatoria de eso. Y eso les da los casos de uso sin ajustar. Después lo mismo con los actores. En un caso de uso tienen la descripción de los actores que interactúan en ese caso de uso. Bueno, van a evaluar todos los actores que aparezcan en todos los casos de uso y los van a categorizar en simple, medio y complejo, en base a si el actor es simple, si se interactúa a través de una API, en medio si otro sistema interactuando mediante protocolo o cliente a través de interfaz de texto, no sé, protocolo REST, por ejemplo. Y complejo si es un actor que interactúa mediante una interfaz gráfica web, por ejemplo, un usuario que entra a una página y empieza a cliquear botones y a llenar formularios, etcétera. Ese sería un caso de uso complejo. Y de vuelta lo mismo, si tienen 10 actores simples, 5 medios, 5 complejos, hacen 10 por 1 más 5 por 2 más 5 por 3. Y la sumatoria de todo eso les da los actores sin ajustar. Después tenían... A ver, recuerden si hay alguna pregunta habiliten el micrófono, porque mientras estoy presentando no veo el chat. Hasta ahí es lo que habíamos visto. No, esto también lo vimos. Factor de complejidad técnica. Son 13 puntos que evalúan la complejidad de todo el software en general, en cuanto a sus características y funcionalidades. Entonces, teníamos los 13 factores del sistema. Si es un sistema distribuido, si es el tiempo de respuesta, si es irrelevante de 0 a 2, si es medio de 3 a 4 y esencial 5. ¿Es un sistema distribuido? No, no tiene nada distribuido. Listo, acá le ponen un 0. Tiempo de respuesta, no sé, habíamos visto un ejemplo de un sistema de alquiler de libros en una biblioteca. Bueno, tiempo de respuesta, no sé, 1 puede ser, porque no pasa nada si tarda 30 segundos en responder el sistema. El bibliotecario no pasa nada. Entonces es más bajo.
no es esencial. Facilidad de uso, por ejemplo, esto lo habíamos visto que era muy importante porque los usuarios no solían ser usuarios expertos en sistema ni nada parecido, entonces tiene que ser un sistema muy fácil de usar. Entonces acá le pondría un 5 de esencial. Y así iban ponderando todos los factores técnicos. Entonces, esas ponderaciones que hacen ustedes las multiplican por el peso, que este número no cambia, fijo. Lo único que tienen que completar son estas columnas que están vacías. Entonces hacían 2 por 0, 0. Tiempo de respuesta 1, 1 por 1, 1. Y así con todas. Este que habíamos visto, facilidad de uso, un 5 acá, bueno, 0,5 por 5, tanto, 2,5. Y después hacen la sumatoria total de la columna. Bueno, hacen la sumatoria total de la columna y tienen el factor total técnico. El factor total técnico lo multiplican por 0,1, le suman 0,6 y les da el factor de complejidad técnica, que es el que iba en la fórmula esta. ¿Dónde está? TCF, esta. Hasta ahí vamos. Los factores sin ajustar, los casos de uso sin ajustar, los suman y les da esto, los pesos de los casos de uso sin ajustar, que es este primer parámetro. Con lo que vimos de recién de los 13, las 13 características, completan este. Y ahora vamos por el tercer parámetro de la fórmula, que también lo habíamos visto. El factor de complejidad ambiental. Se analiza la experiencia y habilidades del recurso humano involucrado en el desarrollo del proyecto, ponderando cada factor con un valor de 0 a 5. En lo de recién ponderábamos el sistema en sí, la complejidad del sistema. Ahora vamos a evaluar las habilidades del recurso humano involucrado en el proyecto, o sea, del equipo. Bueno, en los casos con peso positivo, valor 1, o sea, vemos que el valor va de 0 a 5. Un valor cercano al 0 es un fuerte impacto negativo para el proyecto. Y un valor cercano al 5 es un fuerte impacto positivo para el proyecto. En los casos con peso negativo, fuerte impacto positivo para el proyecto más cercano al 0, fuerte impacto negativo para el proyecto más cercano al 5. Esto es porque acá habían números que estaban multiplicando por un número negativo. Entonces les daba vuelta el valor, entre comillas. Entonces, vienen acá. Esto queda así como está, tienen que completar esta columna. La familiaridad con modelo de proyecto y UML del equipo, digamos. ¿Qué familiaridad tiene? De 0 a 5. De 0 a 5, ¿qué familiaridad tienen? Entonces quedamos. El peso es positivo. Entonces vienen acá y se fijan. En el caso de los pesos positivos. El equipo tiene buena familiaridad con el proyecto y tiene un buen manejo de UML. Entonces lo voy a ponderar más cercano al 5, porque va a tener un fuente de impacto positivo en el proyecto. Entonces pongo, no sé, 4. Un 4. Personal a tiempo parcial. Es un peso negativo. Entonces vengo acá, en los casos con peso negativo, mi equipo son todos full time. Entonces busco un
impacto positivo. Eso es positivo para el proyecto, que sean todos full time. Entonces voy a poner un valor más cercano al cero. Pongo 0 o 1, por ejemplo. Entonces acá pongo un 0, que son todos full time. ¿Se entendió eso? Porque es medio complejo de analizar, pero si tienen dudas, vuelven acá a esta diapositiva que les explica. El peso es positivo, listo. Esta característica la maneja bien mi equipo, entonces con peso positivo busco el impacto positivo, es un valor más cercano al 5. Ahora, si tengo esta característica con un peso negativo y quiero ponderarlo como algo positivo para mi equipo, entonces vengo, en el caso de peso negativo, tengo un fuerte impacto positivo cuando tengo un valor más cercano al cero. Entonces, si todo el personal fuese part-time, entonces acá tendría, por ejemplo, un 5, porque es un fuerte impacto negativo para el proyecto. Entonces acá pondría un 5. Esto es negativo para mi equipo y para el proyecto en sí. No sé si hubo un comentario. Entendí la diferencia entre negativo y positivo. Esto es positivo y esto es negativo porque está así la, la metodología de estimación, digamos. Esto no cambia. Ahora, la reglita esta memotécnica que se quieren llamarle, que no es una regla memotécnica, pero no importa, es para ayudarlos a saber si tienen que poner un número más cercano al cero o más cercano al 5 en cada fila. Esto es para ayudarlos a definir si tienen que poner un número más cercano al cero o al 5. Entonces, tienen que completar esta fila, familiar con modelo de proyecto y UML. El equipo de desarrollo la tiene clara con UML. Entonces, ¿qué tengo que poner? ¿Un valor más cercano a 5 o más cercano a cero? Acá el peso es positivo. Listo, entonces me fijo. Es un caso con peso positivo. Me fijo acá. Yo lo que quiero poner es saber si tengo que poner un número más cercano al cero o al 5. Entonces, como todo el equipo tiene un buen manejo de UML, es un impacto positivo para el desarrollo del proyecto. Entonces, el número que voy a poner va a ser un valor más cercano al 5. Entonces acá pongo 4 o 5, por ejemplo. Vengo a este, personal de tiempo parcial. El peso está multiplicando por -1, digamos, o sea, en negativo. Ese es en este caso y en este último nada más. Entonces, todo el personal que tengo yo, por ejemplo, en el caso de que sean todos de tiempo full time. Entonces, eso, el tiempo full time tiene un impacto positivo para el proyecto. Entonces, yo quiero saber si tengo que poner un número más cercano al cero o al 5 acá. Me fijo acá, es un caso con peso negativo, este peso. Es negativo, entonces me fijo en esta parte de abajo. Todo el personal es full time, entonces es un impacto positivo en el proyecto. Impacto positivo en el proyecto. Me fijo a cuál le corresponde. Un valor más cercano al cero, un 1 por ejemplo. Entonces vengo acá y pongo un 1. ¿Se entiende ahí? Veamos, por ejemplo, con este que también es negativo. Dificultad con el lenguaje de programación. Supónganse que lo que están desarrollando está en Assembler. Si lo que están desarrollando está en Assembler, es un lenguaje difícil de comprender, entonces vengo. El peso es negativo. Me fijo. El equipo de desarrollo es la primera vez que va a trabajar en un proyecto con Assembler, entonces son todos juniors en ese sentido. Entonces veo qué número tengo que poner acá para reflejar un impacto negativo en el proyecto, que son todos juniors en el lenguaje. Vengo al caso del peso negativo. Impacto negativo es un valor más cercano al 5. Entonces son todos junior
en Assembler. Listo, acá va un 5. Básicamente eso es por, bueno, después ya tienen calculado todo esto, hacen esto por esto, lo ponen acá, esto por esto acá, esto por esto acá, esto por esto acá, y después hacen la sumatoria de todo, que les daría este factor ambiental total. Lo van a multiplicar por menos, ojo con esto, 0,03 y después le van a sumar 1,4. Estos valores no cambian. Entonces ahí tienen el tercer componente de la fórmula de puntos caso de uso. Este. Faltaría nada más el factor de productividad. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, Sí, sí. ya tenemos los puntos caso uso sin productividad. O sea, 3 componentes, faltaría multiplicarlo por el factor de productividad que era el cuarto. Entonces, ya se calcularon los puntos caso de uso. ¿Cómo obtener la estimación de horas hombre del proyecto? Agregando el factor de productividad. Factor de productividad es la relación de horas hombre por cada punto caso de uso. Si no hay datos históricos, se utiliza un valor entre 15 y 30, dependiendo del rendimiento pasado del equipo de desarrollo. Si se trata de un nuevo equipo, utiliza el valor de 20 para el primer proyecto. ¿Qué significa esto? Listo. La consultora abrió sus puertas, tiene un equipo de desarrollo, todos nuevos. El primer proyecto que va a hacer la consultora. Entonces no hay un valor histórico de ese equipo porque recién están empezando a trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? El factor este lo ponemos entre 15 y 30. Entonces, lo que dice, si se trata de un equipo nuevo, pongo un 20. Haré la estimación, llegará el momento en el que se termine el proyecto y ahí hago como un feedback. ¿Estaba bien este valor? ¿Lo tengo que subir? ¿Lo tengo que bajar? En cuanto a lo que me dio la estimación. Si a mí lo estimo el proyecto y me dan 1200 horas y termina resultando que tarde 2000 horas, bueno, ahí tengo que, no digo, la estimación que hice fue una basura, no sirve para nada, listo, no estimo más, no, me fijo que tengo que reajustar. En cuanto al equipo, bueno, acá reajustaré un valor. Se supone que a medida que el equipo de desarrollo va trabajando y trabajando y trabajando en proyectos nuevos, va a ir modificándose este número. Porque no van a ser tan, eh, no inexpertos, porque puede haber gente experta, pero ya vienen trabajando como equipo y funcionan mejor, son más productivos. Entonces, si ven acá los puntos caso uso, o sea, los primeros 3 parámetros multiplicados, le multiplican el factor de productividad. O ponen esto o directamente van a la fórmula esta completa que tenía los 4 acá y listo. Esta, ¿ven? Eso que me mostré recién básicamente es calcular esto y después multiplicarle esto. Es lo mismo. Quédense con esa fórmula que tiene los 4 factores y listo. ¿Qué significa esto? Es un número positivo, el factor de productividad. Cuanto más puntos del factor de productividad, fíjense que la multiplicación le va a quedar más grande. Entonces el proyecto va a tener más horas de estimación. Entonces, ¿qué significa eso? El factor de productividad es un valor entre 15 y 30. Cuanto más productivo es el equipo, el valor se va acercando más al 15 que al 30. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque esto es una multiplicación. Si yo tengo acá 15, me va a quedar, no sé, qué sé yo, 1000 horas. Si mi equipo tiene factor de productividad 30, bueno, me van a quedar, no sé, 3000 horas. Vieron cómo multiplica un montón el factor de productividad. Eh, ¿Se entendió eso? Porque también es medio... Cuanto más productivo es el equipo, este valor va a ser más chico. ¿Por qué? Porque va esta multiplicación y hace achicar la cantidad de horas estimadas. Entonces, puntos a tener en cuenta, porque como verán, esto puede variar mucho. Entonces, ¿dónde están
las cosas que tendrían que hacer un feedback después. Bueno, en los casos de uso, bueno, está bastante clara la categorización, si es simple, medio y complejo. En los actores también, porque básicamente le dicen menos de 5 clases, 5 a 10 clases, más de 10 clases. Pero bueno, acá también la pueden pifiar un poco por poner números de 1 al 5. Por ejemplo, si dicen, "Ah, voy a estimar así nomás, no voy a analizar ninguno de estos parámetros de mi sistema, voy a poner a todo 3. 3, 3, 3, 3, 3, que es el número con el intermedio entre 0 y 5. 3, todo 3, listo. Estimo. Bueno, qué sé yo. La pueden llegar a pifiar por 300 horas. Es un montón. Entonces, ese tipo de cosas, si les ponen más ojo a esa categorización, le va a quedar una estimación mejor. Y bueno, este valor, el factor de productividad, es lo que más termina impactando, porque fíjense que si acá tengo un 10, por ejemplo, acá me puede quedar 1000, pero si acá tengo un 20, básicamente que me duplica las horas. Paso de 1000 horas a 2000 horas solo por pifiarle este numerito. Entonces por eso es importante siempre hacer una retroalimentación y ir modificando este número. Bueno, 10 no quedaría porque es un número entre 15 y 30, pero bueno, se entiende. Este esfuerzo estimado obtenido presenta una parte del total del esfuerzo de todo el proyecto. Eh, esto no le demora, está mal. Que ya lo voy a sacar. Que no quise poner esto. Está acá la desviación. Pues como habíamos hablado en la clase anterior, esta estimación no les da solo la estimación de la fase de desarrollo del software, le da la estimación total del proyecto. Y como habrán visto, no sé si tienen una metodología cascada o qué sé yo, tiene un análisis, diseño, codificación, etcétera. Hay varias fases del proyecto, no es solo codificación. Con esta estimación estiman todo el proyecto. Entonces después vamos a ver cómo hacer para estimar las otras fases también, porque yo digo, bueno, tardo 4 meses en el desarrollo, y sí, pero las fases anteriores y las posteriores también tardan tiempo. Entonces, esta estimación le da todas las fases. Si ustedes quieren saber puntualmente cuánto van a tardar en cada fase, bueno, ahí no hay mucha información en cuanto a eso, porque, bueno, todos estos tipos de cosas tienen que ser, o sea, cada organización tiene esas métricas propias de cada organización y no las suelen compartir. Pero bueno, nos vamos a guiar en algo que está medio viejo, que les voy a mostrar ahora, un grafiquito. ¿No? Eso lo tienen que ir, si en algún momento les toca hacer Project Manager, lo tienen que ir refinando con el tiempo. Siempre la primera estimación que van a hacer va a ser un desastre. Al completar el proyecto, dividir el número real de horas que se tardó en terminar por el número de puntos caso de uso. Este resultado se convierte en el nuevo eh, factor de productividad. ¿Qué significa esto? Estimé y me dio 2000 horas. Listo. El proyecto en realidad tardé 2700 horas. Bueno, la pifié en el factor de productividad. ¿Cómo calculo mi nuevo factor de productividad para futuros proyectos? Bueno, divido el número real de horas, 2700, no el que calculé en la estimación, la real, 2700, y lo divido por los puntos caso uso. Y, o sea, paso dividiendo esto para acá, pero no con las horas estimadas, sino con las horas reales. Y me da el nuevo factor de productividad. Entonces yo había puesto un factor de productividad de 20, por ejemplo, tardé más de lo que estimé, entonces en vez de 20 en el próximo voy a poner, no sé, 24. Y vuelvo a hacer el mismo proceso este.
en el próximo proyecto. Estimé en el próximo proyecto 1500 horas y tardé 1300. Bueno, bien, tardé menos. Entonces mi nuevo factor de productividad va a ser 1300 horas, que es lo que tardé de real, dividido los puntos casos. Entonces ahí el factor de productividad va a bajar y así lo van ajustando. Esta estimación no se desvía más de un 30%. ¿Qué significa eso? Ustedes pudieron haber estimado 1000 horas de desarrollo y más o menos la van a estar pifiando por un 30%. O sea, ustedes estiman 1000, bueno, el proyecto va a tardar entre 1300 y 700 horas. Siempre que den estimaciones, las estimaciones sean con rangos de tiempo, nunca un número fijo. Entonces, ustedes hacen todo el cálculo de estimación y le dan 1000 horas, bueno, entonces la estimación de tiempo de desarrollo total del proyecto van a ser entre 700 y 1300 horas. Es el valor que tienen que dar. Con el punto en el medio, el numerito que les dio la fórmula esta. ¿Se entiende ahí? Dan rangos. Con esta fórmula, con esta metodología de estimación, calculan el centro del rango. Le ponen más 30%, menos 30%, y esa es la estimación. Bueno, solo se puede utilizar cuando se utiliza el paradigma de objeto, bueno, básicamente porque están usando casos de uso, pero hoy en día toda la industria trabaja en orientación a objetos. Si no fuese orientación a objetos, bueno, tienen otros métodos de estimación, se pueden ir a un COCOMO, etcétera. La documentación de COCOMO yo se la subí, creo, ahora voy a revisar. No lo vamos a ver puntualmente, pero bueno, utiliza líneas de código y puntos de función que se explicó Eduardo. Lo tienen para consultar, la realidad es que no se usa en proyectos reales. Esto sí, si trabajan en metodologías ágiles, en vez de casos de uso van a usar historias de usuario, que es básicamente muy parecido. Es recomendable cuando se trabaja con un ciclo de vida iterativo incremental, prototipado evolutivo, con metodología RUP, etc. ¿Alguna duda de esto? Eh, Me habían dicho que ya habían visto casos de uso en ingeniería de software 1 o en alguna otra materia, pero por las dudas, vamos a ver el enunciado del TP. Utilizando, bueno, este es el TP2, ya está subido, utilizando como referencia el ejemplo de documentación de especificación de requisitos con estándar IEEE 830 para un sistema CRM que se encuentra en el siguiente documento. Bueno, acá está el link, si no, acá están. Esta es la carpeta que está en el TP2, digamos, está en el link en el campus. Tienen un ejemplo de caso de uso, la especificación completa, siguiendo el estándar IEEE 830 de especificación de requisitos, que ahora lo vamos a ver. Y acá, como método anecdótico, les comparto una documentación de requerimientos de un sistema real, que bueno, está bastante completo, como para si quieren chusmear. Acá está el TP y esta es la diapositiva que vimos recién. Entonces, en el TP2 dice, en base a ese documento que vamos a ver ahora, realizar los ejercicios a continuación. Ustedes van a tener que realizar en base a ese documento de requerimientos para un sistema CRM, van a tener que diseñar 5 casos de uso, o sea, la plantilla de casos de uso, sobre los requisitos funcionales que están detallados en este documento. O sea, de todos los requisitos funcionales que hay, van a elegir, eh, van a hacer 5 casos de uso en base a esos requisitos, los que quieran. Para diseñar ese caso de uso, como saben, hay muchas variaciones de cómo redactar un caso de uso. Esta es una más o menos estándar. Cada organización termina adaptando a como le gusta. Pero esta es la más estándar, si se quiere decir. Para que todos redacten de la misma manera, les pongo la plantilla acá. Caso de uso, el nombre del caso de uso, el identificador,
el número de identificación, una descripción, los actores que involucran ese caso de uso, precondiciones, el flujo básico de desarrollo de ese caso de uso, los flujos alternativos, qué pasa si hay algún error en el medio, las postcondiciones, son lista de condiciones estados que queda al finalizar el caso de uso, punto de extensión, lista de casos de usos relacionados que se pueden invocar desde ese caso de uso, requisitos especiales, cualquier requisito especial o restricción relacionado con ese caso de uso y notas y comentarios finales relevantes a ese caso de uso. Entonces van a redactar 5 casos de uso. En el punto 2 van a hacer el diagrama UML de esos casos de uso, o sea, el dibujito del actor con las flechitas, etc. Y en el punto 3 van a hacer la estimación, como vimos en la diapositiva de recién, el cálculo de esfuerzo con los puntos caso de uso. Ahora vemos el documento de la especificación de requisitos, pero hay un montón de requisitos. Yo les pedí que hagan 5 casos de uso nada más. Entonces van a tener 5 casos de usos de, no sé, los van a tener que analizar y ver cuántos casos de usos hay en todos los requisitos. No van a tener que escribirlos, pero sí van a tener que saber cuántos son para básicamente saber cómo completar esto. Porque ven, ustedes van a desarrollar 5 casos de uso, al desarrollarlos van a saber puntualmente identificar cuántas clases pueden interactuar, cuántos actores, etcétera, y van a poder clasificarlos bien, esos que desarrollan ustedes, porque van a estar haciéndolos. Ahora, todo el resto de los otros casos de uso que no desarrollaron, lo que les digo en el TP es que los tomen como categoría media. Si detectaron que hay 25 casos de uso en el sistema y ustedes desarrollaron 5, bueno, por ahí desarrollaron 3 simples y 2 complejos, por ejemplo, ya esto los tienen clasificados, pero los otros 20 casos de uso que no escribieron, pero sí detectaron, pondérenlos como caso de uso medio. A eso me refiero con lo que está en el TP. O sea, van a tener que identificar todos los casos de uso que hay en el sistema y todos los actores que hay en el sistema, pero bueno, van a tener que escribir 5 nada más, pero el resto de los casos de uso los calculan con una complejidad media. Eso para que todos tengan eh, más o menos los mismos parámetros en la fórmula, por lo menos en ese caso. ¿Se entendió esto? Van a hacer 5 casos de uso, los van a ponderar en cuanto a lo que les quede, y el resto de los casos de uso los van a poner como complejidad media, tanto con los casos de uso como en los actores. Y bueno, ese sería el TP. Ahora vemos un ejemplo de un caso de uso, un sistema CRM. ¿Saben lo que es un sistema CRM? A ver, está por acá. Un sistema CRM, las siglas en inglés, Customer Relationships Management en inglés, Son Speaking los English. sistemas que usan las empresas de call center, ¿no? Sí, lo usan todas las empresas. En realidad es el sistema que se encarga de las relaciones con los clientes. Vos podés tener una fábrica, tenés proveedores, tenés clientes, entonces hay un sistema que gestiona esas relaciones, que hacen altas de clientes, eliminaciones, manejo de, no sé, de información, el sistema CRM. Este es el documento del estándar Claro, adecuado a un sistema CRM. casi todo lo que tiene que ver con el cliente, digamos. Todo en general, ¿no? Es el sistema en sí. Hoy en día nadie se va a poner a desarrollar un software de CRM porque hay 1 millón de software de CRM en venta. Pero bueno, esto es para, obviamente, que puedan practicar. Es como que les diga que hagan un sistema de una VM para, no sé, un compra-venta. Hay un montón de sistemas ya para eso. Para esto también. Pero bueno, para que tengan una idea de un sistema que es real, que existe y que tiene
funcionalidades que van a ser comunes entre todos. Un sistema CRM es una solución diseñada para gestionar las relaciones con los clientes y optimizar las interacciones con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y maximizar la satisfacción con el cliente. Proporciona una plataforma centralizada para y almacenar y administrar información relacionada con los clientes, cuentas, oportunidades de ventas, actividades, comunicación. Básicamente van a tener altas, bajas, modificaciones de clientes, de sus cuentas bancarias para saber eh, si viene una transferencia, un depósito o algo, a dónde van, qué le vendieron, las actividades relacionadas con ese cliente y toda la parte de comunicación. Entonces, este es un modelo básico del estándar 830, porque tiene más puntos el estándar. Esto básicamente así. Ustedes, si hay que desarrollar un sistema nuevo, ¿cuál es la primera fase? Bueno, van a hablar con el cliente, a ver qué quiere. Bueno, eso se hace una minuta de la reunión, de las reuniones, pues van a ser varias seguramente. Se hace una minuta, no sé, escriben en un Word en formato de redacción de texto, en párrafos, así como les tiran, por ejemplo, en algunos ejercicios en la facultad, les tiran un par de párrafos y ustedes en base a eso identifican, no sé, un diagrama de clases, identifican clases, métodos y atributos en base a un texto. Bueno, eso en realidad les sirve para ver de un pantallazo el sistema, pero eh, lo conveniente es redactar un documento con los requisitos. ¿Para qué? Para tenerlo estandarizado, que yo entienda lo mismo que vos, lo mismo una persona de habla inglesa, un coreano o quien sea, que por eso se estandarizan los requerimientos para que todos manejen la misma estructura para esos requerimientos. Entonces, básicamente en el estándar 830, ¿cuánto van? A ver, quedan 10 minutos, después pasamos a otra sesión. Por las dudas, yo voy abriendo. Acá pongo en el chat el otro link del Meet que nos vamos a pasar cuando se termine el horario de este, que le quedan unos 10 minutos. Ahí lo dejo en el chat. Si quieren ya hagan clic ahí y déjenme pendiente el ingreso. Bueno, ¿en qué estaban? En la especificación de requisitos. Bueno, en la especificación de requisitos básicamente tenés una introducción que está compuesta por varios subítems. El propósito. El propósito de este documento proporciona una descripción de los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo de sistemas CRM. Los casos de uso se basan en requisitos funcionales. Los no funcionales van a estar descritos en este documento. Por eso también es importante la especificación de requisitos, pues si ustedes se manejan con los requisitos nada más, con los casos de uso, van a estar dejando afuera todos los requisitos no funcionales, o sea, los atributos de calidad, como se les llaman también. Eh, Alcance. Esta especificación de requisitos cubre los requisitos de un sistema CRM, incluyendo la gestión de contactos, gestión de cuentas, gestión de oportunidades, administración de actividades, seguimiento de historial de interacciones, gestión de venta y pipeline, servicio al cliente, la automatización de marketing, el análisis y generación de informes y la integración con otros sistemas. Esas son básicamente todas las funcionalidades básicas de un sistema CRM. En esta sección, definición de acrónimos y definiciones, acrónimos y abreviaturas, ponen todas las abreviaturas como si fuese un glosario que utilizan en la redacción de este documento, por ejemplo. No van a poner siempre que tengan que escribirlo,
customer, ¿verdad? Sino que pone CRM. Pero eso tiene que estar escrito en algún lado. Es acá. ¿Qué significa CRM? No sé, API. Application Programming Interface. API. Entonces le hacen la definición acá y después usan en el documento siempre la palabra API. Bueno, así vas poniendo todas las abreviaturas y definiciones que tengas que hacer. Referencias a la realización del documento en sí o a las cosas que justifiquen lo que pones en el documento. Acá, bueno, hay referencias de, de publicaciones sobre CRM y sobre el estándar 830. Si quieren ir a ver el estándar full, van acá. No, acá no, pues una referencia nada más, pero la googlean y este es el estándar. Y triple estándar 830-1998, porque es el año en que se desarrolló. Esto básicamente se introdujo en la metodología, la última metodología de las denominadas clásicas, RUP, que salió también en el año 98. Es la única metodología clásica prácticamente que se sigue utilizando. Pues tienen, no sé, cascada como modelo ciclovía que se sigue utilizando y mucho para proyectos muy cortos, de una semana, por ejemplo. Bueno, visión general, bueno, ya lo leímos, es la visión general, que es lo que hace un sistema CRM, muy por arriba. Los requisitos, este es el punto 2. El primer punto era la introducción y estos son los requisitos. Tenemos requisitos funcionales y no funcionales del sistema CRM. Acá ustedes cuando tengan que hacer un proyecto, que no sé si lo están haciendo ya, un proyecto de software o algo, van a tener que escribir documentación de ese proyecto. Bueno, pueden escribir los requerimientos con este estándar, ya les ayuda a documentar por lo menos un 20% de toda la documentación de su proyecto va a ser esto. Y con esto ya tienen resuelto un montón de cosas. Requisitos funcionales. Estos son todos los requisitos funcionales de un sistema CRM, que están agrupados en funcionalidades en común. Por ejemplo, gestión de contactos. Ahora, yo no puedo poner, dame un requisito funcional, sí, gestión de contactos. ¿Y qué significa gestión de contactos? Gestión de contactos es un título, digamos. Los requisitos funcionales serían estos, que están abajo. Fíjense que acá están escritos los requisitos: registrar y almacenar información detallada de los clientes, como nombres, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos y detalles de la organización. Este es un requisito. De acá puede salir uno o más casos de uso. Esto lo van a tener que analizar ustedes. Tengan en cuenta que se suele poner los requisitos que tengan una única funcionalidad. Por ejemplo, no van a poner un requisito registrar información de de los clientes y modificar la información del contacto, ¿no? Ahí, si ven un i, que les haga un poco de ruido y por lo menos analizar si nos lo pueden desglosar en dos requerimientos distintos. Acá este i hace un poco de ruido y este también, pero es básicamente un o, una o. Registrar o almacenar es básicamente lo mismo, porque cuando están registrando están almacenando la información. Es algo, acá le podrían poner tranquilamente una O. Lo mismo que acá, actualizar y modificar la información del contacto existente. Actualizar o modificar es lo mismo. Actualizar hace más referencia a cuando lo grabas en una base de datos y modificar a que te deje modificar en un formulario, pero para el caso de uso en sí es lo mismo, siempre tiene que quedar impactado en la base de datos. Eh, bueno, entonces acá identifican un caso de uso, otro caso de uso, otro caso de uso. Se va a terminar
Nos pasamos al otro Meet. Está el link en el chat.